Hola Aries, bienvenido a la Lía Astral. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita y ver nuestro video completo para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, te invito a que veas la lectura completa y de esa manera te enteras cómo participar en el sorteo de una lectura privada. Quiero contarte que ya tenemos lecturas de pago. Es una videollamada conmigo donde puedes preguntar todo lo que desees a las cartas. Y nuestros datos de contacto están en la descripción y en el primer comentario. ¿Listo? Te invitamos a seguirnos en Facebook y en Instagram también. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy con muchísimo amor haremos la lectura del tarot semanal. Les cuento que vamos a hacer de ahora en adelante tarot semanal, luego especial amor en la semana y otro especial, y también a subirles rituales, consejos de amor, oraciones, para que ustedes puedan ir ustedes mismos trabajando su propia energía. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigida y que sea específico. Y que siempre es importantísimo que escuches tu signo ascendente también. ¿Listo? Esto es súper fundamental para ti. Bueno, te dice el saber te da rectitud. Durante estos días es muy importante hacer las cosas súper bien, ¿vale? Esta semana yo pienso que es decisiva o determinante en una situación. Y por más de que te veas tentado a tomar el camino fácil, el camino rápido, el camino de enojarte, el camino de la violencia, el camino de quizá los trabajos no tan legales, te está diciendo tú haz las cosas bien. También el saber me habla de una verdad que se revela y que te permite tomar la decisión correcta. Y si tú crees que hay cosas que salen a la luz para que puedas decidir bien, escribe hecho está en los comentarios. Mira que aquí nos habla acerca de cuestionarnos qué deseos tenemos en el corazón en estos días y qué es lo que estamos manifestando a través de ellos, ¿sí? Recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios. Vamos a empezar con la lectura para el plano de lo económico durante esta semana. Vamos a ver cómo estarán las cosas con el dinero, con el trabajo, con la economía. Para Aries, mis amados de fuego. Bueno, durante estos días, queridos, a través de este 2 de espadas, que es la primera carta que estamos viendo, me dice ten mucho cuidado con las estafas, con los robos, ¿sí? Siento que puede haber una persona de signo Libra que te va a hacer una propuesta sobre, no sé, quizá un dinero rápido, quizá la forma incorrecta de ascender en tu trabajo o de hacer los trabajos de la universidad o de tu estudio, de presentarlos por ti. Mejor dicho, hay alguien que te va a presentar una oportunidad ilegal o fraudulenta como si fuera lo mejor del mundo. También me dice que en algunos de los casos les van a proponer un negocio que pinta súper bien, de ganar mucho dinero rápido, y que desconfíes totalmente de esto porque es un engaño, ¿sí? Es un engaño. Definitivamente hay falsedad en las palabras de esta persona. La carta de la picota te invita a que durante esta semana busques todo aquello que sea equilibrado. Es decir, que si un negocio va a dar mucho dinero, pues sea porque se requiere cierto trabajo. También esta carta es la carta que nos indica colocar disciplina y orden, ¿sí? Mucho cuidado con los gastos excesivos durante estos días, porque digamos necesitas organizar tus finanzas para que a fin de mes no vayas a estar alcanzado, pero sobre todo en enero. Recuerden que enero económicamente dura como 80 días, así que no malgastemos tanto en diciembre, no te endeudes. Me dice que tienes ciertas como esperanzas que te llamen de algún tipo de trabajo, de algún tipo de o con algún tipo de negocio,
pero negocios legales, negocios que te den tranquilidad, negocios que se construyen poco a poco, para esos negocios sí se van a dar. Recuerden que este huevito siempre significa lo que da fruto, lo que da vida. Entonces siento que ese tipo de negocios o ese tipo de empleos que se remuneran de acuerdo al esfuerzo, que son legales, sí van a prosperar durante estos días. Cuídate mucho. Me salen otra vez aquí las malas intenciones de alguien queriendo lastimarte, queriendo hacerte daño, ¿sí? Aquí también esto me puede hablar acerca de enemigos que se van a comunicar, enemigos que podrían estar llegando por sorpresa durante estos días a tu casa, o de un pleito relacionado con dinero que no te estabas esperando. Pero tú puedes salir avante de esta situación siempre y cuando actúes con rectitud. Recuerda tu mensaje general. Vamos a ver ahora qué nos dice nuestro tarot de las hadas. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice el tarot de las hadas y de los ángeles estos días. Te sale las dominaciones Zadkiel. Ten dominio y poder. Dominio y poder. Miren que el poder va después del dominio, y yo definitivamente siento que esta semana es la semana del autocontrol. Autocontrol sobre los gastos, autocontrol sobre esas, propuestas raras o muy rápidas en las cuales se consigue dinero o ilegales, y autocontrol frente a nuestros enemigos. Sí, eso tenlo presente. Número de la suerte, el número 14. Vamos a pasar ahora a una lectura general semanal del amor. Recuerden que este es el horóscopo semanal. Ya en la semana haremos especial amor para cada signo y hablaremos de los solteros, las conexiones, los ex. Pero este es el horóscopo semanal. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Bueno. Yo veo que podrían estar pensando en ustedes personas de signo Capricornio, Tauro, otros Piscis y Libras, ¿ok? Y Cáncer. Bueno, veamos aquí entonces qué nos quieren decir las cartas. Iniciamos con este 8 de copas. Me resuena mucho las letras J, la letra E, la C, la M. ¿Listo? Para ustedes puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Este 8 de copas me habla acerca de alguien que no revela sus sentimientos totalmente hacia ti. Sin embargo, la razón de que no lo revele, de que no se anime como tal a digamos como a concretar algo, es que probablemente hay alguien más. ¿Sí? Esto es la carta del amor compartido, y es una carta que me dice, ojo, porque sí es probable que exista alguien más en el radar de esta persona, y que por eso es que no toma como una decisión contundente a favor de estar bien contigo. Me dice, sin embargo, que es una persona débil, ¿sí? De carácter, que es una persona durante estos días que no tiene determinación, que no tiene la valentía para poder decidirse o para poderte decir la verdad en la cara. Por otro lado, esta carta de la sota de espadas invertido me puede hablar acerca de personas que estén tratando de armar un complot contra ti y contra tu persona especial, hablando acerca de un amor compartido. Por aquí ha llegado Peludinchi. Y bueno, esto es importantísimo que lo tengas en cuenta hoy día. Esto me habla acerca de las preocupaciones y de un cambio. Siento que algunos de ustedes están como desconfiando respecto a su persona especial, y veo que ha sido porque hay otros terceros allí intentando. Y esta carta también nos habla acerca de cambio en esta situación, ¿sí? Si hay una persona que está intentando hacer complot, definitivamente sí la hay. O sea, mira, aquí vuelve y me sale esta reina de bastos, que no necesariamente tiene una mujer, pero podría serlo. Tiene más posibilidades de que sea una mujer, porque yo veo que esta reina siempre nos representa esa persona que quiere tener el control, el dominio de una situación, y que como no puede hacerlo, entonces
digamos, intenta difamar, intenta crear división. Aquí yo veo más que tu persona especial, digamos, tenga a alguien más. Yo lo que veo es alguien intentando crear un complot para que tú lo creas o para que tu personita especial piense eso de ti. Sin embargo, aquí hay una carta maravillosa, que es la carta de los enamorados en las copas, el 2. Y esta carta me habla acerca de que ustedes tienen un amor fuerte y un amor sólido, que hay una conexión que supera el plano físico, el plano emocional. Yo lo siento como una conexión espiritual incluso, sí, incluso una conexión de vidas pasadas que envuelve esto y que hace que no, digamos, todo ese daño externo no se materialice, ¿sí? Esto se va a caer. Eso sí, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Yo te recomendaría hacerte algún ritual de protección para ti, algún ritual de protección para tus personas especiales, para tu conexión, porque sí siento una energía fuerte aquí en contra de esta relación. Veamos qué nos dice nuestro tarot respecto a esta semana y a esta situación de amor. Serafines el sanador. Tienen un don especial, si se lo propone, tienen el poder de curar. Muy pocas personas tienen este don. Aries tiene un poder de sanación, te dicen las cartas, te dicen hoy el tarot de las hadas y de los ángeles. Entonces yo pienso que llega sanación para tu relación a nivel tanto en este plano físico como a nivel espiritual. Y yo pienso que abanderarte de esta situación va a hacer que se solucione. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, les damos de verdad gracias por llegar hasta aquí de parte de nuestros peluditos rescatados. Por ahí estamos con uno de ellos que es Peludinchi. Los premios son una lectura que se sortea cada semana y estar entre nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un comentario contándonos cuál es su signo ascendente. Y síganos en Facebook e Instagram. Un abrazo enorme y los llevamos en nuestro corazón.